Si has pensado en mejorar tus surcos nasogenianos y quieres alguna propuesta por parte de nosotros, te recomiendo la lipoinyección facial. Oye, espérate, ¿por qué no mejor le proponemos a nuestros pacientes también el tratamiento con ácido hialurónico? Yo siento que es mucho mejor. Ok, quédate en el video del día de hoy porque vamos a resolver algunas dudas sobre qué es mejor, si los rellenos o con ácido hialurónico o lipoinyección facial o corporal. ¿Cómo están? Nosotros somos el Dr. Juan Pablo Espinosa y el Dr. Andrés Callejas de Plastic and Beauty. Somos cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos certificados por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, y el día de hoy vamos a hacer un video muy especial hablando sobre la diferencia de ácido hialurónico y la grasa o la lipoinyección, que puede ser facial o corporal, y vamos a hablar un poquito sobre el gusto de cada cirujano respecto a algunos lugares en específico de qué utilizar. Bueno amigos, vamos a empezar a hablar sobre el ácido hialurónico como relleno. Bueno, el ácido hialurónico lo podemos utilizar en varias partes del cuerpo, principalmente en la cara es donde lo vamos a utilizar. En la cara lo podemos utilizar desde el relleno de ojeras, relleno de surcos nasogenianos, darle volumen a los pómulos, darle volumen a los labios, hacer rinorremodelación y darle un mejor contorno al perfil mandibular. ¿Qué beneficio me va a tener? Bueno, usualmente son tratamientos rápidos, lo vamos a hacer en consultorio, lo hacemos en cuestión de 30 a 60 minutos en una sesión. La recuperación es muy fácil, es muy rápida, prácticamente al día siguiente te reincorporas a tus actividades normales. La única desventaja es su duración, que prácticamente vamos a tener una duración de unos 9 a 12 meses dependiendo de dónde vamos a colocar el ácido hialurónico. Pero es una excelente opción para aquellas personas que quieren resultados rápidos, una recuperación fácil. Y por el otro lado, hablando sobre la lipoinyección facial, aquí utilizamos grasa de tu propio cuerpo. Una de las ventajas de utilizar la grasa de su propio cuerpo es que pues, no hay rechazo, podemos ocupar la cantidad que sea necesaria porque se toma generalmente del abdomen, se puede tomar también de los brazos o de los muslos, y se puede utilizar también en diferentes zonas. Aquí principalmente se puede manejar el volumen en los pómulos para los surcos nasogenianos, para remodelar un poco la mandíbula, pero hay zonas en donde la grasa no se puede ocupar. Yo en lo personal no lo utilizo, por ejemplo, en las ojeras, en la nariz o en los labios. Son zonas que no se recomienda del todo utilizar grasa. Y para estas zonas utilizamos más el ácido hialurónico. Bueno, aquí hay que recalcar que hay que individualizar a cada paciente dependiendo de sus necesidades, si necesita reincorporarse a sus actividades de forma rápida, si se va a someter a una cirugía también. Entonces, si el paciente ya se va a someter a una cirugía, por ejemplo, un estiramiento facial, y aparte necesita un poco de volumen, bueno, es una buena opción el poner un relleno con grasa. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo un procedimiento, en el mismo procedimiento sacamos la grasa, colocamos la grasita en la cara y ya la recuperación va a estar junto con la cirugía. O por ejemplo, si hacemos una blefaroplastía y necesitamos un poquito de relleno de grasa en esta zona, pues lo podemos hacer en el mismo procedimiento. A comparación de un paciente que no se va a someter a ningún procedimiento quirúrgico y quiere como solamente el relleno de una forma rápida y sencilla, pues ahí se recomienda mejor ácido hialurónico, que la recuperación va a ser mucho más rápida y el proceso es prácticamente en consultorio y es en 30 minutos el proceso. A mí, por ejemplo, en lo particular, yo no recomiendo la utilización de ácido hialurónico en las ojeras, pero sí me gustaría conocer tu opinión respecto a cómo se aplica y cuál podría ser el resultado en algunos pacientes. Bueno, aquí en pacientes que tienen ojeras hay que identificar el tipo de ojeras que tiene el paciente. No todas las ojeras son las mismas. Hay ojeras por hiperpigmentación, ojeras por vascularidad u ojeras porque literalmente nos falta un poco de volumen en esa zona. Esos son los pacientes que son candidatos a ponerle ácido hialurónico en las ojeras. Es muy importante que el médico que lo coloque esté bien capacitado,
puesto que es una zona donde pasan muchos vasos sanguíneos y por lo tanto es posible que tengamos algún tipo de complicación. Por lo tanto, debe ser alguien experto en la zona. Usualmente lo colocamos mediante una incisión pequeña en el área del pómulo y por ahí metemos una pequeña cánula. La cánula la vamos a introducir en toda el área de la ojera y por ahí vamos a ir colocando el relleno. Este relleno lo que nos va a dar un volumen en la zona de la ojera que va a hacer que la zona esté más rejuvenecida y con un mejor contorno. Hablando de rellenos en la zona de pómulos y surcos nasogenianos, el ácido hialurónico es una excelente opción, puesto que nos da un volumen adecuado para restituir el volumen perdido por la edad de todo lo que es el pómulo, y eso me disminuye la formación de los surcos. Si una vez restituido el volumen del pómulo aún se marcan los surcos, podemos colocar un poquito de relleno justo en los surcos. ¿Tú cómo lo haces, Andrés? Yo prefiero, en lo personal, utilizar grasa para dar un poco de volumen en la zona de los pómulos, y en la zona del surco utilizo muy poquito relleno porque en lo personal yo prefiero la parte del rejuvenecimiento. Obviamente, como lo hemos platicado, va a depender de cada paciente, porque hay pacientes que no quieren una cirugía, no quieren una cicatriz, su recuperación tiene que ser más rápida por sus actividades, entonces definitivamente en ellos pues sí es preferible un relleno, aunque yo prefiero la grasa. ¿Por qué la grasa? En mi caso yo lo prefiero porque podemos obtener la cantidad que sea necesaria. En el caso del ácido hialurónico tendríamos que utilizar como diferentes viales y ya en cuestión de costo se puede elevar un poco. También va a depender mucho de las características del paciente, de lo que necesite. Pero sí, en general yo pongo un poquito más de grasa en pómulos y en surcos, más que ácido hialurónico. Ok. Y en cuestión de rinorremodelación, ¿usas grasa para la rinorremodelación? Ese es un punto muy importante porque no, en realidad hasta el momento para la rinomodelación lo indicado es el ácido hialurónico y no aplico grasa en la nariz, solamente ácido hialurónico. ¿Tú cómo lo haces? Yo uso solamente ácido hialurónico. Lo más seguro es que ustedes han visto en otros lugares que también usan algunos hilos para hacer como rinorremodelación. En realidad yo no lo recomiendo, yo recomiendo solamente si se van a aplicar algo en la nariz, solamente ácido hialurónico. Recuerden que la rinorremodelación solamente es para mejorar ciertas características de la nariz, solamente es para mejorar un poco la punta, elevarla algo, o para si tenemos algo de jiba, más o menos darle un poquito mejor contorno. Recuerden que la rinorremodelación no me va a mejorar la cuestión funcional de la nariz. Si queremos una nariz que sea más funcional, que podamos respirar mejor, o una nariz más pequeña y más respingada, la rinorremodelación no es una opción. La opción ahí sería una cirugía. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Recuerden, amigos, que con una rinoplastia, la cirugía de la nariz, podemos hacer muchos otros cambios. Podemos hacer más pequeña la nariz, adelgazarla, respingarla, proyectar la nariz, e incluso disminuir el tamaño de las alas, mejorar el dorso, enderezarla y, como también lo comenta el doctor Juan Pablo, mejorar la parte funcional, que es la parte interna. Cuando no puedes respirar o que hay alguna desviación interna, también se corrige en una rinoplastía. Y la rinomodelación nos da efectos muy poquito, nada más es la elevación de la punta y el dorso. Ahora, por ejemplo, he escuchado en algunos lugares que aplican grasa en los labios. ¿Qué opinas sobre aplicar grasa en los labios? Ok, yo he visto pacientes que se aplican grasa en labios. La verdad, da un buen resultado. Sin embargo, al final de cuentas es un procedimiento quirúrgico. Va a llevar un tiempo de recuperación. Usualmente el inyectar grasa en los labios causa un poquito más de inflamación. Entonces yo prefiero siempre usar ácido hialurónico para darle volumen o darle un perfilamiento a los labios. ¿Por qué? Porque prácticamente con el ácido hialurónico es una sesión muy rápida, la recuperación es más rápida, sí va a haber inflamación, porque al final de cuentas vamos a dar varios piquetes en el labio para poder aumentar el volumen, pero siento que la recuperación es más rápida y es más predecible el resultado, puesto que a veces cuando colocas grasa en el labio, a veces hay reabsorción que no es tan predecible y podemos tener ciertas irregularidades. Sí, yo también opino exactamente lo mismo. De hecho, en el caso de cuando se inyecta grasa en los labios, como que
se provoca un mayor traumatismo y se inflaman más que con el ácido hialurónico. Y como bien lo dices, como que no tenemos un control de cuánto se va a absorber, y entonces el resultado a largo plazo incluso puede haber asimetrías. Con el ácido hialurónico es más controlable el resultado, podemos ver un resultado más simétrico, más parejito, y al final pues se absorbe el ácido hialurónico y te lo puedes volver a aplicar en un año, año y medio, depende del tiempo que te dure. La grasa también, pero sí, los resultados a mí en lo personal no me gustan con grasa. Y hay otras áreas, por ejemplo, que se pueden utilizar también ácido hialurónico, y he visto muy buenos resultados, aunque en lo personal igual yo utilizo grasa, por ejemplo, para remodelar el borde de la mandíbula, mejorar el contorno de la mandíbula, e incluso, por ejemplo, en hombres hacer una como remodelación del ángulo para que se vea una mandíbula más masculina, o un perfilamiento facial. ¿Tú qué utilizas en esta zona? Ok. En lo personal, también hay que evaluar al paciente. Usualmente, para dar un perfilamiento de lo que es la zona de la mandíbula, tenemos que ver qué necesidades tiene el paciente. Hay pacientes que necesitan demasiado volumen para mejorar su mentón. En ese caso, lo ideal a veces es colocar hasta a veces un implante de mentón. Cuando no necesitas tanto volumen, en realidad a mí me gusta usar mucho ácido hialurónico, a veces hasta rellenos de hidroxiapatita de calcio, que son un poquito, con una duración un poquito más larga. Y pues prácticamente en mentón y lo que es el ángulo de la mandíbula, a mí me gusta usar mucho el ácido hialurónico de una consistencia mucho más gruesa, para que le dé un buen volumen, y dar un perfilamiento del borde de la mandíbula con un ácido hialurónico un poquito más suave, para solamente delimitar y darle forma a todo lo que es el cuerpo de la mandíbula. Perfecto. Hay técnicas también que en la actualidad se utilizan con ácido hialurónico para dar un efecto de lifting a la cara. Se aplican algunos puntos, sobre todo en la zona del pómulo o en la zona lateral, hacia la zona del arco cigomático, y hacen un efecto de lifting. Es un cambio muy sutil, no es un estiramiento, no es como un estiramiento facial o un lifting facial, pero nos ayuda como a rejuvenecer esta zona. Entonces, al aplicar ácido hialurónico en la zona del arco cigomático, pómulo y en surco, podemos hacer que tu rostro se vea más joven. Y ahí sí, en lo personal recomiendo ácido hialurónico más que grasa. La grasa como que no da ese soporte, ¿no? del apoyo para hacer el lifting facial. Sí, recuerden que el ácido hialurónico, no todos los ácidos hialurónicos tienen la misma consistencia. Dependiendo de la zona que vamos a utilizar, hay diferentes viales con diferentes consistencias. Entonces, usualmente cuando usamos este ácido hialurónico para dar ese efecto de lifting, ya sea en la zona del cigomático, inclusive en la parte de la mandíbula, que también nos da un efecto de lifting en el cuello, usualmente son ácidos hialurónicos de consistencia muy pesada, porque prácticamente van inyectados justo en el borde del hueso, lo que me va a dar como esa retracción de la piel y ese efecto de lifting tanto de la cara como de la parte de la mandíbula y de la parte del cuello, que es una excelente opción en pacientes que son candidatos, que todavía no tienen tanta flacidez de piel, pero ya tienen un poquito de piel colgada y que todavía no se quieren operar. Es una excelente opción para poder hacer esa retracción de piel y que dé una cara más natural, más fresca y un poquito efecto de lifting. Y recuerden, amigos, si quieren conocer un poquito más sobre ácido hialurónico, ya tenemos un video sobre esto en nuestro canal, así que denle clic en el link para que vayan al video y conozcan un poquito más sobre el tema de ácido hialurónico. Y bueno, como se pudieron haber dado cuenta en este video, los cirujanos y cada uno de nosotros tenemos un criterio diferente. Tenemos obviamente también habilidades diferentes. Los dos somos cirujanos plásticos certificados y por tanto es muy importante que si acudes a una valoración y hacerte un procedimiento, acudas con un cirujano plástico certificado, porque como lo viste ahorita en el video, los dos conocemos sobre la anatomía, sobre las técnicas, sobre las complicaciones, y si llegara a haber algún problema, alguna complicación o algún efecto secundario, sabemos resolverlo. Y bueno, al final de cuentas, este video es para saber qué es mejor, la grasa o los rellenos con ácido hialurónico.
Al final de cuentas, los dos son muy buenas opciones. Simplemente hay que tener una cita de valoración y dependiendo de tus necesidades, las características de tu piel, de tu cara, vamos a decidir qué es lo mejor para ti. Si es mejor realizar un relleno con tu propia grasa o un relleno con ácido hialurónico. Y bien amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden, somos los doctores, el doctor Juan Pablo Espinosa y el doctor Andrés Callejas de Plastic and Beauty. Y si les gustó este video, denle like, compártanlo. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Plastic and Beauty en Facebook, Instagram, TikTok. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que también denle a la campanita de notificaciones para que les lleguen el aviso de cuando estrenemos nuevos videos así como este. Y si les gustó, déjenos aquí en los comentarios qué otros temas les gustaría que compartiéramos y que obviamente cada uno de nosotros diera su opinión para seguir haciendo videos de este tipo. Y recuerden amigos que para Plastic and Beauty lo más importante es tu salud. Los saludamos desde la Ciudad de México. Nos vemos. Nos vemos pronto.